Hola, buenas tardes, Ejido Solís. Buenas tardes, niños y niñas. Ya les envié la tarea. Ahora vamos a trabajar. Hoy nos toca lenguaje y comunicación como lo indica la guía. Ok, vamos a seguir con dos leyendas. Estas leyendas son muy importantes porque son cosas que pasan en nuestra comunidad, en los lugares donde nosotros vivimos, y debemos saber cuáles son las leyendas o mitos que se escuchan en el lugar donde vivimos. La primera se llama La Rumorosa. Tengo que leerla, aunque a mí la verdad me dio un poquito de miedo, podría decirse. Son para preescolar, más no entiendo por qué se las tenemos que leer. Pero bueno, las vamos a leer. Pongan atención porque aquí vienen unas preguntas, ¿ok? La Rumorosa. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Sin importar la hora, iba a donde se lo pidieron. Cierto día llegó a su casa una señora que le rogó muy angustiada: Señorita Eva, mi esposo está enfermo, necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo. ¿Qué es lo que tiene?, preguntó la enfermera. Ha tenido mucho dolor de estómago toda la noche, se estuvo quejando, respondió la mujer. ¿Por dónde vives? Cerca de La Rumorosa, contestó la mujer. Está lejos, dijo la enfermera. Primero voy a ver a una vecina, también está enferma, pero dime cómo llegar y en cuanto me desocupe iré para allá. La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a La Rumorosa, caminando bajo el calor intenso del mediodía. Pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, se equivocó de camino. No veo ninguna casa, pensó preocupada. Estoy segura que dijo que era por aquí. Ya había pasado varias veces, horas desde que saliera de su casa, y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed, porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así trató de no desesperarse. Levantó la vista y miró otra cosa. Y no miró otra cosa más que piedras formando enormes cerros de La Rumorosa. Ella sintió una sensación de temor que la invadió porque sabía historias de ese lugar en las que se hablaba de aparecidos, brujas y quién sabe de cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y, guardando su miedo, se metió entre aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. ¡Eva! ¡Eva! La mujer escuchó y se echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y ya no supo de sí. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de La Rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía ride. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. El susto que se llevaban. La mujer se quedaba muda y siempre desaparecía frente al panteón. Se dice que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquellos lugares.
pues corría el rumor de que era la enfermera que había fallecido. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera de turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide en que siempre los favorecía y los atendía muy bien, al grado de que se curaba. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Así, la muerta seguirá vagando por los caminos de la Rumorosa durante muchos años más. Con esta leyenda existen muchas en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros ejidos, en donde nosotros hemos andado, existen estas leyendas y muchas más. Ahora, pregunta para las mamás, para que las anoten, le pregunten a su pequeño y los pequeños le respondan, y ustedes mamás, como los niños aún no saben leer ni escribir, ustedes van a escribir la respuesta y me las van a enviar como lo que hemos acostumbrado. Ok, primera pregunta. ¿Qué leyendas conoces? Segunda pregunta. ¿Cuáles de estas son contadas en tu comunidad? Ok. Dice, elabora una lista de las leyendas más conocidas en tu comunidad y me vas a responder qué es una leyenda según lo que has escuchado de la Rumorosa. ¿Ok? Muy bien. Ahora esta que me dio un poquito de escalofríos, pues vamos a cambiarla por una de Zeus, Prometeo, una leyenda que está muy bonita y que es cómo Prometeo le dio fuego a los hombres. Recuerden que hoy es día de lectura, la tarea ya se las envié porque también nos tocó pensamiento matemático y ya les envié la tarea y los números en inglés, así es que hoy no es un día tan aburrido, pero es un día que podemos realmente disfrutar si nos los proponemos, ¿ok? Empezamos. Segunda leyenda. ¿Cómo Prometeo le dio fuego a los hombres? Hace muchos años, según cuentan las historias de la gente de la antigua Grecia, vivían dos hermanos que no eran como otros hombres, o como los dioses o diosas del monte Olimpo. Ellos eran los hijos de los titanes, que habían luchado contra Zeus y había sido encadenado y enviado a prisión en el mundo inferior. El nombre mayor de estos hermanos era Prometeo. Prometeo siempre estaba pensando en el futuro y alistando las cosas para que lo que pudiera pasar mañana, la semana siguiente o el año siguiente, e inclusive en 100 años más adelante. El hermano menor se llamaba Epimeteo, que significa quien actúa luego y piensa. Epimeteo siempre estaba ocupado pensando en el ayer y en el antier y hace 100 años atrás. Era más perezoso y no le importaba el futuro, simplemente pensaba en lo que había pasado ayer. No se preocupaba de nada. Prometeo no deseaba vivir entre las nubes del monte Olimpo, estaba demasiado ocupado para hacerlo, mientras que los dioses pasaban sus vidas en inactividad, bebiendo el néctar y comiendo ambrosía. Él planteaba cómo hacer el mundo más sabio y mejor, lo que nunca antes nadie había pensado o había hecho. Así que, en lugar de vivir en el Olimpo, Prometeo salió y se mezcló con los hombres
de la tierra para vivir con ellos y ayudarles. Pronto notó que estos ya no eran felices como lo habían sido durante los días de gloria cuando Crono, el titán, era rey. Los encontró viviendo en cuevas y en agujeros en la tierra, temblando de frío porque no había fuego, muriendo de hambre, perseguidos por las bestias salvajes y también persiguiéndose entre ellos. Las más miserables de todas las criaturas vivientes. Si solo tuviera fuego, se dijo Prometeo, al menos podrían calentarse y cocinar su comida. Después podrían aprender a hacer herramientas y construir sus propias casas. Sin fuego, son peores que las bestias. Prometeo fue con valentía a ver a Zeus y le rogó que le diera fuego a los hombres, para que pudieran tener un poco de comodidad durante los largos, sombríos meses del invierno. No lo haré, dijo Zeus. No compartiré ni una chispa con ellos, porque si los hombres tuvieran fuego, podrían volverse fuertes y sabios como nosotros. Y después nos sacarían del reino. Además, el fuego es una herramienta poderosa y ellos son demasiado pobres e ignorantes para confiárselo. Es mejor que nosotros en el monte Olimpo gobernemos el mundo sin amenazas para que todos seamos felices. Prometeo no respondió, pero en su corazón estaba en ayudar a la humanidad, a los hombres de la tierra, hombres, niños y niñas. Y por lo tanto no se rindió. Cuando caminaba por la orilla del mar, encontró un largo tallo de hinojo. Lo partió y luego vio que en su centro estaba hueco, lleno de una sustancia seca y suave que se quemaría lentamente y permanecería ardiendo por un largo tiempo. Se llevó el tallo mientras comenzaba un largo viaje en la cima del monte Olimpo. La humanidad debe tener fuego, sin importar lo que haya decidido Zeus, se dijo a sí mismo. Y con ese pensamiento se escabulló silenciosamente en el dominio de Zeus y robó una chispa de su relámpago. Prometeo tocó el extremo del largo del tallo con la chispa y la sustancia seca dentro de él prendió. Prendió fuego y ardió lentamente. Prometeo se apresuró a su propia tierra, cargando con él la preciosa chispa escondida en el centro hueco de la planta. Cuando llegó a casa, llamó a algunos de los hombres temblorosos para que salieran de sus cuevas e hicieran una fogata para ellos, y les mostró cómo usarlo para calentarse y para cocinar sus alimentos. Hombres y mujeres se reunieron alrededor del fuego, ya no tenían frío y estaban felices y agradecidos con Prometeo por el maravilloso regalo que les había traído. Una fría mañana de invierno, Zeus miró hacia abajo desde el monte Olimpo y notó fogatas que ardían alegremente en los hogares de los hombres y las mujeres, y en cada villa a lo largo de las tierras. No le tomó mucho tiempo comprender que Prometeo le había desobedecido y le había dado el fuego a los hombres. Zeus estaba muy enojado y ordenó encadenar a Prometeo a una montaña para que sufriera allí por toda la eternidad. Ahí quedó Prometeo pensando en el fuego, feliz sabiendo de que había dado fuego a los hombres, hasta que un día fue rescatado por Hércules, el hijo mortal de Zeus. Pero esa es una historia de Hércules que la vamos a contar después. Hasta aquí acaba la historia. Y viene la tarea para las mamás, en este caso. Mamás van a escribir, sus hijos van a responder, mamás van a anotar y me las van a enviar.
¿Ok? Les vamos a invitar a reflexionar sobre el texto que acabas de leer y continuar con tu registro. He aquí algunas preguntas para iniciar el diálogo. ¿Cuál es el origen del fuego en esta historia? 2. ¿Cómo explicas con tus palabras las siguientes frases? Hace muchos años vivían dos hermanos que no eran como otros hombres y como los dioses y diosas del monte Olimpo. Mientras que los dioses pasaban sus vidas en inactividad, bebiendo el néctar y comiendo ambrosía. O sea, no estaban haciendo nada. A partir del análisis que realizaste de ambos relatos, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales características del mito y de leyenda? ¿Qué aspectos en común y qué diferencias entre ambas son las narraciones? Ok, mamás van a apuntar estas preguntas en la libreta, le van a preguntar a sus pequeños, las van a responder y me las van a enviar como evidencia. Esta es la actividad que se realizó el día de hoy, ya que tenemos pendiente los libros de la maestra Patti, donde está el pensamiento matemático, y nos deben los libros de primero, segundo y tercero de preescolar, donde tenemos que hacer sumas, restas pequeñas. Pero también yo, ahora que vaya el sábado, les voy a llevar un manual donde les voy a dejar actividades para toda la semana. ¿Alcanzan a ver? Van a tener actividades para toda la semana, tareitas, que igual me van a seguir enviando. Pero también les voy a seguir mandando los videos para que no se pierdan y estén al día con sus pequeños y no dejen de aprender nunca. Bueno, hasta mañana.